Dios bendiga grandemente a todos los que me escuchan. Una vez más vengo a los oyentes de todas partes del mundo que puedan accesar a escuchar estos mensajes que he estado grabando desde hace un tiempo acá. No son muchos, pero son muy importantes. Que Dios los bendiga a todos. Y vengo, como les dije una vez más, con el propósito de traerles un mensaje de parte de Dios en su palabra, porque todo lo que proviene de la Biblia es de Dios. Lo que proviene de otros libros escritos por hombres no proviene del Espíritu Santo. El único lugar donde podemos encontrar las palabras inspiradas por el Espíritu es en la Biblia. Y de allí quiero traerles un mensaje, el cual me ha parecido bien titular Tardanzas. Así le pongo como título a este mensaje, para hablarte de ese aspecto, de esta situación que se presenta muchas veces en las vidas de cada uno de nosotros. Las tardanzas. Cuando algo se demora, siempre existe una reacción, siempre se ve un efecto colateral, algo que sucede como producto de esa demora, de esa tardanza. Así que vamos a hablar acerca de algunas tardanzas en la Biblia para ver dónde estamos parados el día de hoy y para afianzar una vez más la necesidad de que creamos que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas. Para comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo número 1. Éxodo 32, 1. Les voy a leer ese verso para así entonces expresarles las palabras que Dios ponga en mi boca para guiarlos en el camino que Dios nos ha puesto por delante hasta el día de su venida. Dice la Escritura: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Repito la primera frase: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Tardanzas. Si analizamos un poco lo que eso significa y vemos las reacciones que los seres humanos mostramos cuando esto se manifiesta, podríamos entender un poco más la escritura que acabamos de leer. Y es que una tardanza está relacionada con el tiempo. Es cuando el tiempo se hace más largo de lo esperado. Óigalo bien. Cuando el tiempo se hace más largo de lo esperado. Cuando el momento para que algo suceda se demora. Eso lo podemos ver en todo el mundo. Y sé que todos los que me escuchan han experimentado lo que se siente cuando algo se demora. Las consecuencias que acarreamos nosotros cuando nos demoramos en hacer algo, cuando tomamos más tiempo de lo debido para actuar o para hacer alguna cosa importante que nos hemos propuesto o para cumplir con algún compromiso que hemos adquirido.
Si nos tardamos en pagar una deuda, se nos suben los intereses. Si nos tardamos en llegar a una escuela, a una clase, se nos cuenta como algo que puede reprobarnos en nuestro aprendizaje. Si acostumbramos a llegar tarde a nuestros empleos, estaremos sujetos a ser despedidos. ¿Ven? Hay una reacción, hay una causa y una consecuencia de tomarse más tiempo de lo debido para hacer algo. Pero también hay sentimientos que fluyen de nuestro ser cuando algo se tarda. Como por ejemplo, si llamamos al 911, tenemos una persona moribunda de nuestra familia y les decimos a ellos, vengan rápido, manden la ambulancia porque mi madre o mi padre o mi hijo se está muriendo. Cuando llamamos, esperamos que lo más pronto posible vengan en socorro nuestro para asistirnos. ¿Qué sucede cuando eso empieza a demorar y vemos a nuestros seres queridos moribundos más cerca de la muerte? Comenzamos a desesperarnos. Las tardanzas producen desesperación. Cuando se tarda la ambulancia en llegar y finalmente llega y nuestro ser querido está muerto, reventamos en lágrimas, reventamos en reclamos de por qué llegaron tarde, por qué no vinieron de una vez, por qué se demoraron más de la cuenta. Si hubiesen llegado antes, mi familiar no hubiera muerto. Tal cual sucedió con Lázaro, que estaba enfermo, y Jesucristo tardó un tiempo en llegar, y cuando llegó Lázaro ya estaba muerto. Creo que todos se acuerdan de esa historia, y si no has leído la Biblia, por lo menos has visto películas de Jesús en la televisión, porque muchos ven televisión. Todo el mundo sabe que ya Lázaro estaba muerto y Jesús llegó tarde. Y la reacción de la familia fue diciendo, Señor, si hubiese llegado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero todo eso tenía un propósito, por supuesto. Manifestar el poder de Dios para traer a los muertos de regreso a la vida. Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo y a propósito se demoró un tiempo más en llegar para que la gloria de Dios se manifestase delante de aquellos que fueron testigos de aquel gran milagro. Entonces, concluimos que hay reacciones. Existen situaciones que se desatan cuando hay una tardanza, cuando algo se demora. Y es precisamente lo que vemos en el capítulo 32 de Éxodo que leímos. Moisés, el gran libertador, tipo perfecto de Jesucristo, como intercesor, como libertador, que es nuestro. Moisés había subido al monte Sinaí a recoger la ley de Dios, del Dios Todopoderoso, para traerla al pueblo. Pero antes de eso, por mano de Moisés, se manifestaron algunos de los más grandes milagros que han habido sobre la faz de la tierra. Antes de que Moisés llegara a Sinaí, una nación entera, poderosa, con ejércitos, carros y caballos, fue juzgada de una manera impresionante, con grandes plagas, milagros y prodigios que doblegaron al rey Faraón hasta humillarlo hasta lo sumo. Y no solo eso, sino que también destruyó a ese hombre con todo su ejército. Y estas personas que estaban al pie de la montaña
habían visto todos estos milagros, habían visto todas estas señales, habían visto también cómo Dios había hecho separación entre los egipcios y los judíos, o israelitas, mejor dicho. Así que no es que no habían visto nada, habían visto a un Dios todopoderoso hacer sus maravillas y hacerse un grande nombre, tan grande que aún en nuestros días todavía ese hecho se recuerda. Sucedió hace miles y miles de años, pero aún todavía se recuerdan aquellos hechos. Cuando Dios, con su gran poder, abrió el mar rojo de par en par y pasó su pueblo escogido como en tierra seca, cruzando hacia el otro lado. ¡Qué gran maravilla! Que ha sido revivida una y otra vez a través de la televisión y del cine, de tal manera que mucha gente, especialmente en el oeste, en la parte oeste del mundo, saben que esto sucedió y Dios se hizo un gran nombre, una gran fama que ha recorrido toda la tierra durante miles de años. Pero algo sucedió con este grupo de personas, y es que mientras estas cosas sucedían, ellos estaban mirando no al Creador y Dios que hacía todas las cosas. En su corazón estaban poniendo su mirada en Moisés, el instrumento de Dios, el profeta de Dios. Hermanos, nunca ha sido la voluntad de Dios que los hijos de Dios pongan sus ojos en los hombres y pongan su mirada en los predicadores o ministros. Por eso yo te conmino en el día de hoy y te advierto, nunca pongas tu mirada en mi persona que te estoy predicando, porque el propósito de todas estas cosas que hago, de grabar estos mensajes, de meditar en ellos y expresarlos y grabarlos, es con el fin de llevarlos a ustedes a un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y nos ha traído las santas escrituras para revelarse a nosotros a través de ellas. El propósito de este mensaje es que volvamos a la palabra de Dios, apartemos nuestra mirada de las cosas que nos rodean y pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, Jesucristo el Señor. Entonces, cruzaron el mar, llegaron al monte Sinaí y Moisés subió al monte a hablar con Dios. Y aún antes de subir al monte, Dios se manifestó de una manera temible en la cúspide de esa montaña rocallosa. Manifestó su gran poder descendiendo en algo allí que producía un ruido estruendoso como de bocina y de trompeta, donde se veía humo por todas partes y fuego, lo cual hacía que Sinaí pareciese un volcán. Con gran majestad descendió Dios a ese lugar y Moisés subió a Dios. Entonces, dice la palabra que allá en ese monte, después de 40 días y 40 noches, dio a Moisés, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio escritas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Es el verso 18 del capítulo 31. Y mientras Moisés se había desaparecido de los ojos, oiga bien, de los israelitas, el pueblo que Dios había escogido, la iglesia del Antiguo Testamento,
Después que Moisés había desaparecido de los ojos de los israelitas y se había subido al monte y al fuego que humeaba, comenzó a transcurrir el tiempo. Moisés nunca le dijo a los israelitas cuándo regresaría. No les dio una fecha, no les dio una hora, no les dio un momento. Simplemente subió a Dios y desapareció de sus ojos. No fue visto más cuando subió a la cúspide de la montaña. Y entonces entró el tiempo en acción. Síganme bien lo que les digo. Comenzó a pasar un día, 2 días, 3 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, y Moisés no descendía del monte. Pasaron 4 semanas y Moisés no descendía del monte. El tiempo transcurrió y la gente comenzó a reaccionar. Ahí es donde quiero llevarlos. Lo que les di al principio, cuando algo se demora, eso causa un efecto. Cuando una expectativa se demora y tarda, nos hace reaccionar. Y es allí donde tenemos que vigilar nuestros actos, vigilar nuestra fe, vigilar nuestra posición delante de Dios. No podemos reaccionar en frente a una expectativa que se demora. No se dice cuánto tiempo transcurrió desde que Moisés subió al monte y el evento que estamos hablando aquí, pero tuvo que haber sido alrededor del día 38 o 39 de los 40 que pasó en el monte. Esto ocurrió más o menos por allí. Lo que acabamos de leer al principio, en el capítulo 32, versículo 1 de Éxodo. Así que viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, lo que hicieron fue acercarse al hermano de Moisés, a Aarón. Aarón había acompañado a Moisés durante los juicios en la tierra de Egipto. Aarón estaba al lado de Moisés siempre, y eso también lo veían estos israelitas. Hermanos, si nos vamos a la palabra, nos damos cuenta de que ciertamente esta gente vieron en Aarón alguna clase de líder. Como el libertador se había ido y no sabían qué le había pasado y no sabían qué le había acontecido, estaba ignorante de lo que estaba pasando en esos momentos, estaba ignorando los designios de Dios y no pudieron ser pacientes. Porque, hermanos, las tardanzas atentan contra nuestra paciencia. Las tardanzas agotan la paciencia. Por eso es menester que tú y yo, hermanos, tengamos paciencia. Y tengamos un poquito más de paciencia. Porque ya no necesitamos esperar mucho para que nuestro Moisés, nuestro libertador, nuestro Señor Jesucristo, regrese de donde está en estos momentos. Como dice la Escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Oiga esto, a quien es
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pero dice la Escritura que es necesario que el cielo reciba, que se mantenga en el cielo hasta un tiempo determinado. Entonces así también Moisés estaba en la cúspide del monte Sinaí hasta un tiempo determinado en que se le diesen las tablas del pacto escritas por el dedo de Dios, las tablas de la ley. Pero como les dije, cuando vio el pueblo que Moisés se tardaba, fueron a su compañero Aarón, su hermano, que había estado junto a Moisés mientras Dios ejecutaba sus juicios en Egipto. Y entonces lo pusieron por líder, lo escogieron como líder, vinieron a él. Y nótese bien, Aarón todavía no era sacerdote. Aarón no tenía ministerio. Porque hay muchos que creen tener ministerio y piensan que lo tienen porque la gente los sigue. Porque aquí Aarón estaba enfrente a los israelitas y ellos le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Se acercaron a Aarón, se volvieron seguidores de Aarón y le pidieron algo a Aarón. Y Aarón los escuchó e hizo exactamente lo que ellos le pidieron. Hermanos, hay gente que se creen ministros porque la gente los sigue y porque la gente les pide cosas y porque la gente los reconoce. Aarón no pudo contenerse y falló. El pueblo vino con espíritu amargado y rebelde, sedicioso, desesperado, decididos a que se les fabricara un dios y regresar a Egipto. Dice la palabra que en sus corazones se volvieron a Egipto. Eso lo dice el Nuevo Testamento y se los voy a leer. Hechos 7, 39 y 40. Te dice la Escritura lo siguiente: a lo cual nuestros padres no quisieron obedecer. O vamos más atrás al verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Oiga esto, qué interesante. Y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Les acabo de leer la predicación de Esteban, el primer mártir de la iglesia, donde hace referencia al mismo pasaje que hoy, en el año 2020 después de Cristo, les estoy haciendo a ustedes referencia también. Oh hermanos, la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y que discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. En sus corazones se habían vuelto a Egipto. Así que, amados hermanos míos, el mártir Esteban sigue predicando. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos
se regocijaron y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Así que hubo una tardanza y hubo una reacción. La gente se volcó hacia Aarón, un hombre sin ministerio, para que le hicieran dioses que fueran delante de ellos, porque no sabían nada de Moisés, el varón que los había sacado de la tierra de Egipto. No sabían qué le había acontecido ni qué estaba haciendo. Oh, hermano, si pudiésemos ver lo que está pasando en nuestros días, cómo se repite la historia. Nosotros somos criaturas de tiempo. Nacemos y morimos. Algunos duramos 80 años, otros duramos 50, otros duramos solo 20 y algunos llegan a más de 100 años, porque somos criaturas de tiempo. Nacemos y morimos. Estamos sujetos al tiempo y las tardanzas están ligadas a una extensión adicional de un tiempo determinado. Entonces, nosotros en estos tiempos, hermanos, estamos pasando por una situación semejante. Han pasado miles de años, siglos, y la promesa de que Jesucristo volvería y que resucitarían los muertos en Cristo y que los que estamos vivos seríamos arrebatados, o serían arrebatados los que están vivos, todavía no se ha cumplido. Parece estarse tardando. Oh, hermano, a mí me da dolor ver lo que está sucediendo a mi alrededor con las iglesias que son supuestamente el pueblo de Dios. Y yo me preguntaba en mis meditaciones, ¿a dónde puedo dirigir este mensaje que estoy predicando? Porque ya sabemos, a través de otros mensajes que he predicado, puedes verlos en la página de YouTube, el mensaje al Dios no conocido. Podemos ver en esos mensajes ya lo que se ha predicado, de que la situación en la cual estamos viviendo en nuestros días, en la edad de la iglesia de la Odisea, lo que queda es un remanente. La mayoría extensa del pueblo ha reaccionado como lo hizo el pueblo al pie del monte, mientras Moisés aparentemente se tardaba en llegar. Las iglesias se han volcado a seguirle los pasos a hombres sin ministerio, que, como dije, piensan que tienen ministerio porque la gente los sigue. ¿Y quién dijo, hermano, que para yo considerarme ser un ministro de Dios la gente tiene que seguirme? Eso no es una señal de que tienes un ministerio, que la gente te crea, que la gente te siga, que la gente hace todo lo que tú dices. Eso no es una señal de que tienes un ministerio. Aarón no era ministro en este momento de las escrituras que se describen. Más adelante, Aarón fue escogido por Dios para ser sumo sacerdote en medio del pueblo de Israel. Y Moisés, tipo de Cristo, el libertador, lo ungió con aceite para que fuese ministro, sumo sacerdote en el tabernáculo, en el desierto. Así que ciertamente en un momento dado él fue llamado para ser ministro y ciertamente lo fue. El sumo sacerdote era un ministro muy importante dentro del pueblo.
Él era el que estaba encargado de entrar una vez al año a esparcir la sangre en el día de expiación. Todo esto son tipos de Jesucristo. Así que Aarón llegó a tener su ministerio, pero aquí, al pie del monte, cuando la gente se desesperó, cuando Moisés se tardaba y se acercaron a Aarón y le dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, Aarón no pudo quedarse quieto, no pudo esperar. Eso es cuando un hombre intenta ser ministro sin esperar su llamamiento y su comisión. Es cuando un hombre intenta hacer las cosas a su manera. Es cuando un hombre se deja llevar por la influencia de las masas que lo siguen y lo admiran. Hermano, no busco que tú me admires. Yo no quiero que tú me sigas. Yo no quiero que me escuches ni me creas. A mí, cree la palabra. La palabra es la verdad. Quiero llevarte a Dios. No te quiero llevar tras mí. No pongas tus ojos en quien te habla. No cometas ese error, porque es el error que la iglesia moderna ha cometido y ha puesto muchos hombres por delante de ellos y los siguen en persona y los siguen por las redes sociales. Y hay una transferencia de espíritus que sale de estos hombres sin ministerio, que son, por ende, usados por el diablo para confundir a las personas y llevarlas tras sus propias ideas. Por eso vemos cómo los siguen y les creen lo que dicen y son influidos fuertemente por ellos. Así que Aarón les dijo, aparten los zarcillos o los aretes que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Y entonces obedientemente todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron a Aarón. Yo quiero dirigir esto más que todo a los escogidos. No quiero hablar mucho más de la situación de las congregaciones, porque esto mismo está pasando. Ellos están sacrificando, están ofrendando, están diezmando y están dando dinero a estos hombres sin ministerio para que ellos sigan hablando sus herejías y sus doctrinas falsas y sus evangelios de entretenimiento y sigan apartando la mirada de los que les siguen de Dios y la pongan en sus propias imaginaciones de sus corazones. Así que él tomó de las manos de ellos toda esta ofrenda y le dio forma con buril. Aquí estaba Satanás obrando en Aarón e hizo de ellos un becerro de fundición. Les hizo lo que ellos querían, les hizo un ídolo, les fabricó algo para que ellos pudieran ver, porque el Dios que predicaba Moisés era un Dios invisible. Hermano amado, en toda la Escritura se predica a un Dios invisible. A un Jesucristo habló de su Padre. Y cuando la gente quiso preguntar dónde estaba su Padre, cuando Felipe le preguntó, Jesús se refirió a sí mismo diciendo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era Jesús, el cuerpo del Dios invisible, la manifestación del Dios invisible, la única forma de verlo. Pero él siempre apuntaba al cielo. Aún en la oración, cuando ellos le preguntaron, enséñanos a orar, el Señor dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que estos israelitas habían visto a Moisés haciendo todas estas maravillas y no se habían fundamentado en el Dios invisible que él predicaba.
Y este Dios descendió con gran poder y gloria en la cúspide del monte, pero ellos no lo veían. Sin embargo, veían a Aarón y se acercaron a Aarón. Y Aarón les hizo el ídolo, el becerro de fundición. Y entonces dijeron todos ellos: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, hermano, se reemplazó con algo visible al Dios invisible. Hermano, se reemplazó al Dios invisible con algo visible. Todos tenemos la necesidad de ver algo. ¿Por qué no podemos creer en un Dios invisible? ¿Por qué tenemos siempre que tener algo que podamos ver para poder creer? Aún nos hemos creído que el rostro que la Iglesia Católica Romana inventó para Jesús es el verdadero rostro de Jesús. Sácate eso de la mente, apártate de esas imágenes. Esos son como el becerro de oro, creaciones de artistas endemoniados, salidos de la gran Babilonia, la Iglesia Católica Romana Apostólica, para darle rostro a un Cristo que no hemos visto, y nos creemos que ese hombre que ponen en los retratos de los artistas es Jesús. Y todas las iglesias llamadas cristianas, evangélicas, protestantes, aún branhamitas, tienen un retrato de Jesús, de un supuesto Jesús. Hermanos, los apóstoles no andaban con retratos de Jesús por ninguna parte. Ellos lo vieron en persona y en ningún momento se pusieron a dibujar la apariencia del rostro de Jesús para ponerla en su ropa, como hay muchos que se ponen suéteres, camisetas con un supuesto rostro de Jesús. Hermano, tenemos que apartarnos de estas cosas. El mundo entero está bajo la potestad del maligno. Fabricaron una imagen de un becerro. Sí, hermanos, la imagen de un becerro. Y dijeron: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Redujeron al poderoso Dios omnipotente a la figura de un animal. Ese ídolo fabricado era igual al que el principal dios egipcio, un becerro llamado Apis, el cual era adorado en Memphis, cerca de la tierra de Gosén, en Egipto. Israel adoraba ídolos. Ellos adoraban ídolos y se acordaban de este dios Apis, que era adorado en Memphis, cerca de la tierra donde ellos vivían, en Gosén. Y dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y miren al ministro, al supuesto ministro, cuando vio que la gente se alegró al ver este ídolo, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Hermanos amados, imagínense, mañana será fiesta a Jehová, dijo Aarón. Ellos no estaban adorando ese becerro como a Apis. Aarón los refirió a Jehová, que iban a hacer una fiesta para Dios, el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, frente a ese becerro de oro, imagen y semejanza de un animal. Entonces, vemos el día de hoy los becerros de las iglesias
templos, edificios de iglesias construidos hermosos, prendas, tecnología, grandes pantallas, grandes sistemas de computación. Hermanos, hay becerros, hay idolatría. También dice la Escritura que la avaricia es idolatría. Hay avaricia en medio de las iglesias. Y eso lo he dicho antes. Las iglesias modernas se han ido tras los becerros que estos ministros, aarones sin ministerio, les han construido y les han enseñado. Y se han pregonado fiestas en las congregaciones. Oiga esto, porque esto se lo estoy dirigiendo a ustedes. La fiesta de la Navidad es un ejemplo. ¿Quién dijo que Jesucristo nació el 25 de diciembre? ¿De dónde sacaron eso? De la madre de todas las abominaciones de la tierra, la gran ramera, la gran Babilonia, Iglesia Católica Apostólica Romana, que de apostólica no tiene nada. De allí salió la festividad del 25 de diciembre, que había sido expuesta como el cumpleaños del dios Sol. Así también se estableció el supuesto cumpleaños del Señor Jesucristo como una fiesta que en el día de hoy absolutamente todas las congregaciones llamadas cristianas celebran. Algunas sectas se han dado cuenta de esto y no celebran la Navidad porque se han dado cuenta de que todo es una mentira. Pero la gran mayoría de las iglesias que se llaman cristianas celebran esta fiesta pagana. Jesucristo no nació el 25 de diciembre, hermanos. Nosotros no podemos seguir los pasos de la iglesia del diablo. No podemos seguir practicando estas herejías. Todos los 25 de diciembre poniendo arbolitos, imágenes de acera. Toda idolatría con bolitas, imágenes del sol. Y todos estos regalos y todo ese despilfarro que se hace para regalarle cosas a los niños y a las cosas. Y empezamos a instruir a nuestros niños que el niño Jesús nació el 25 de diciembre y se vuelve todo algo comercial y materialista, porque todo lo que el diablo hace se corrompe, todo lo que el diablo inventa termina en paganismo, termina en mentira, termina en un completo desorden y confusión en la cual vivimos el día de hoy. Yo pienso grabar un video pronto para dirigírselos a ustedes, porque aparentemente alguien me puede decir, pero hermano, usted lo que me quiere decir es que todo lo que hay es malo, todo es malo. Pues lamentablemente sí, hermano. En los días que vivimos todo es malo, menos la palabra de Dios. Todo lo que hay en este mundo proviene del maligno. Todo lo que se nos ha puesto por delante proviene de Satanás. Lo único de Dios que ha sido preservado durante los siglos es la naturaleza, los árboles, las flores, las diversas clases de animales. Esas son creaciones de Dios. Pero todas estas grandes ciudades y todos estos grandes templos y estos gobiernos y estos aparatos militares que hay en el mundo, todo eso es fabricación del diablo. Todas estas festividades de Semana Santa, ¿quién dijo que Jesús murió el viernes? La Escritura dijo que Él moriría y resucitaría al tercer día, que era necesario que como Jonás, el Hijo del Hombre estuviese 3 días y 3 noches, como Jonás en el vientre del pez.
Hermano, Jesucristo no murió un viernes. Y todas las iglesias siguen el camino de su madre, la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Y celebran el Viernes Santo. Y las 7 palabras. Y un montón de prácticas paganas. Hermanos, todo esto está pasando. ¿Por qué? Porque el Señor parece estarse tardando. Porque el Señor pareciera que estuviera retardando su promesa de volver. Porque no hemos visto al Señor. La gente se ha estado apartando de la palabra. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando comencé en estos caminos, todavía había gente que leía la Biblia. Pero han pasado unas cuantas décadas y ya nadie tiene deseos de leer las Escrituras. La gente ha perdido todo, ¿cómo les digo? Entusiasmo por las Escrituras. Se ha vuelto algo aburrido. Y los espíritus inmundos han venido a ocupar el lugar de Dios. Y los ministros sin ministerio han estado ocupando el lugar que no les corresponde y desviando a las mentes débiles a poner sus ojos en becerros de oro que también pueden ser hombres y profetas como el tal William Branham. No debería ni mencionarlo. Ellos afirman, los branhamitas, que ellos tienen el mensaje de la hora. ¿De cuál hora? Estamos en el 2020. Ese hombre murió en 1965. Su hora pasó. Y todavía la gente quiere vivir diciendo que ese es el mensaje de la hora. Hermano, tienes que echar a un lado los becerros de oro que los ministros sin ministerio te han construido y te han hecho seguir. Mañana será fiesta de Jehová, dice el versículo 5 del capítulo 32, que Aarón dijo. Y al día siguiente, el versículo 6, madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Es lo que vemos en nuestros días. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, plantando y edificando, comprando y vendiendo. El Señor se demora y no aparece. Estamos queriendo vivir más tiempo. Como un hermano que le tengo aprecio, pero que está sinceramente equivocado, mencionaba diciendo: yo creo que el rapto sucederá como dentro de 100 años. ¿Ven? Y eso refleja la actitud que los llamados cristianos de nuestros días tienen. Están viviendo como si Jesús fuera a retornar en 100 años o como si nunca fuera a retornar. Estos ministros sin ministerio no les conviene que venga el Señor Jesús, porque no podrían terminar de edificar sus casas, de tener terrenos, de tener vacas, de tener templos y edificar más templos y tener más gente que los siga y arrastrar más gente hacia sus herejías. Hermanos, a mucha gente no le conviene que el Señor venga, porque su corazón se ha vuelto a Egipto como esta gente. Su corazón se ha vuelto tras los manjares, las comidas, los grandes restaurantes, los grandes televisores para ver eventos deportivos. Hermano, me cansaría hablando de tantos becerros de oro y de tanto tiempo que se les dedica a estas cosas. Hermanos que pasan horas buscando en el internet cuestiones supuestamente cristianas,
teorías de conspiración y toda clase de invenciones del diablo que están en el internet, plagando y configurando las mentes de las personas con ideas personales de gente que se aprovechan de las circunstancias para ganar suscriptores y adeptos, gente que los sigan. Y mucha gente ha dejado la palabra de Dios a un lado para seguir a estas personas. Mucha gente ha descreído las escrituras y aún han negado la realidad de las cosas que vemos con nuestros ojos para creerle a estas personas. Y han mezclado la Biblia y la palabra de Dios con ideas humanas. Eso lo está haciendo todo el mundo. No podemos caer en eso. Hermanos, no podemos caer en eso. Entonces dice la escritura en el verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermano, no voy a seguir leyendo lo que dice este pasaje porque entraríamos en otro tema. Porque Dios decidió derramar su ira sobre estos israelitas y destruirlos y hacer de Moisés una nación más grande. Esto es una enseñanza ya. Así como los israelitas rechazaron a Jesucristo y Dios sacó del Señor Jesús, de su resurrección, la iglesia de nuestro Señor Jesús. Sacó un pueblo mucho mayor y más grande. Pero entonces Moisés dice que oró y intercedió para que no destruyeran a los israelitas. Y actuó como intercesor, una vez más tipificando a Jesucristo, que es nuestro abogado fiel que tenemos para con el Padre, por si pecáremos. Así que, hermanos, hay muchas cosas visibles que han tomado el lugar del Dios invisible. Y todos pretendemos servir a Dios de esa manera. Así como hablé de las festividades de Navidad y todas estas cosas. Y Aarón dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y dice la gente: no, yo celebro Navidad para Dios, lo hago para Dios. Hermano, no podemos pretender hacer para Dios algo que contradiga las sagradas escrituras. No podemos poner paganismo y espiritismo en lugar de la palabra de Dios. Porque se ha manifestado un gran espiritismo. Gente que se creen apóstoles, gente que se creen profetas, gente que todo el tiempo Dios les habla. Hermano, eso está pasando desde hace tiempo y se ha proliferado de una manera impresionante. Y están lejos de la palabra de Dios. Así que el propósito es sacarte de tu error, sacarte de algún mal camino torcido en el cual estés caminando y regreses a la pura palabra. Deja de estar buscando cosas en el internet. Busca a Dios en la palabra. Hermanos, tenemos que tener discernimiento espiritual y tenemos que entender que Dios tiene sus maneras de hacer las cosas. Como te dije, no pretendo que me creas, pero comprueba con la palabra lo que te estoy diciendo. Es posible que nadie o que muy pocas personas crean las cosas que estoy diciendo. Pero esta tardanza que ha venido, que ha ocurrido, esta aparente tardanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo,
Es lo que ha producido toda esta apostasía que hay en las congregaciones llamadas cristianas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Se los quiero leer. La profecía del Espíritu a través de Pablo, como dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en nuestros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Para qué decírtelo otra vez? Hay un montón de doctrinas de demonios arropando a las congregaciones que han arrastrado a las pobres personas y las han apartado de las Escrituras. No puedo dejar de enfatizar que la Biblia es la palabra de Dios. No son los libros escritos por un hombre. Es la Biblia, la palabra de Dios. Y si lo que tú haces o piensas no es conforme a la palabra, entonces tampoco es conforme a Dios, porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Tenemos en la Biblia la palabra hecha libro, para que en la Biblia encontremos el carácter y la personalidad del Dios Todopoderoso y sepamos a quién estamos adorando y pulvericemos esos becerros de oro que han puesto delante de nosotros toda clase de pastores, evangelistas, supuestos profetas, falsos maestros y supuestos apóstoles. Nos han puesto toda clase de doctrinas de demonios y nos han hecho creerlas, y muchos han caído en ese engaño. Así que ofrecieron una fiesta y se regocijaron, y todo esto sucedió porque Moisés se tardó en descender del monte. Entonces, hermano, ¿por qué no vamos a otra escritura y buscamos otra tardanza? Otra tardanza. Pero eso lo voy a predicar en otro mensaje, porque ya estamos casi una hora hablando de este pasaje que está aquí. Y quiero hablarte de otro pasaje que está en 1 de Samuel capítulo 13, versículos 6 al 13, para ver qué sucede cuando Dios aparenta tardarse, cuando Dios se toma más tiempo del que nosotros pensamos para venir o para realizar su obra prometida.